Nos encontramos en el primer video de la clase 0. Esto va a ser una especie de resumen. La idea era ir haciendo un video por cada clase y poder hacerlo lo más corto posible. En la clase 0 vimos los distintos tipos de conjuntos numéricos. Dentro de los conjuntos numéricos tenemos el más esencial, que es el que nos sirve para contar, que es el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales se denota por... Todos los conjuntos se denotan por letras mayúsculas con una línea doble. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales es una n con una línea doble en la diagonal, o a veces una línea doble en la línea vertical. Este conjunto está formado por los siguientes elementos, desde el 1, pasando por el 2, el 3, en adelante, hacia el infinito. Una particularidad de estos números es que son los más antiguos, los que se comenzaron a ocupar hace muchos más años. Hace más o menos 20.000 años data un hueso que tenía unas marquitas, cada 4 líneas y una línea cruzada, otras 4 líneas y una línea cruzada. Luego de este conjunto tenemos otro conjunto que es un poco más grande, que es el conjunto de los números enteros. Estos números se denotan por la letra Z y, a diferencia de los otros, no tienen un primer elemento, comienzan desde el menos infinito, pasando por el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, hasta el infinito positivo. O sea, que son el mismo conjunto de los naturales, agregando los negativos y el 0, que es el elemento neutro de la suma. Estos números aparecen alrededor del año 500 después de Cristo, 500 después de Cristo, en Oriente, y cerca del 1500 después de Cristo en Occidente. También se les llamó números deudos, porque en la antigüedad los ocupaban para marcar cantidades que se le debían a las personas. Después del conjunto de los números enteros, tenemos el conjunto de los números racionales. Racionales. Que son los números, como lo dice su palabra, que tienen que ver con las raciones, o sea, con partes de algo, y en este conjunto se denota por la letra Q, y es el conjunto donde se encuentran todos los números que se pueden escribir como fracción. O sea que vamos a tener, por ejemplo, a 2 tercios, vamos a tener a menos 1/2, también vamos a tener algunos números decimales que se puedan escribir como fracción, tales como el 3,85, que es un número finito porque tiene fin. También tenemos el 4,3, con esta rayita encima, que significa que continúan infinitos 3, y se llaman periódicos, y además otro tipo de números como el 4,21 con el 1 que se repite infinitamente. Todos estos números se llaman racionales. Es importante mencionar además que los naturales pertenecen a los enteros, porque si los ven está escrito desde el 1 en adelante, también están los naturales incluidos en los enteros. O sea que si tuviéramos que hacer un diagrama, vamos a hacer un diagrama donde acá están los números naturales. Los números naturales están incluidos dentro del conjunto de los números enteros. Porque si usted los ve ahí, son una parte de este conjunto. Así también, este conjunto es una parte del conjunto de acá. Todos estos números se pueden escribir como fracciones. Por ejemplo, menos 6 partido en 2. Ese número también es un número... Ese número racional también es un número entero. Por lo tanto, el conjunto de los números racionales va a ser un conjunto más grande que contiene al conjunto de los números enteros. Caso aparte es el de los números irracionales. Vamos a borrar acá. Tenemos los números irracionales, que son números que no tienen ninguna... A diferencia, son números decimales. Ustedes podrían pensar que son exactamente lo mismo que los números racionales, pero tienen la diferencia de que estos números decimales no tienen ninguna secuencia. Irracionales. Al no tener ninguna secuencia ni patrón, yo no puedo predecir los números que van a venir después. Entonces, este conjunto se denota por la letra I mayúscula con doble línea, que parece un 2 romano, y este conjunto se encuentran valores como pi, que es igual a 3,14, 15, 92, 65, etc. Valores como phi, también que es 1,6, 18,
0, 0, etc. También tenemos valores como exponencial, que es 2,73, y infinitos números después que no siguen ninguna lógica ni secuencia. Y además, tenemos todas las raíces que no son exactas. Por ejemplo, raíz de 5, raíz de 2, raíz de 7, y tantas otras que no sean exactas. Este conjunto no está relacionado con esto. Quiere decir que estos elementos no son números irracionales. Por lo tanto, es un conjunto totalmente aparte. No tienen elementos en común entre los racionales y los irracionales. Acá voy a tener el conjunto de los irracionales y voy a tener a pi, voy a tener phi, voy a tener a raíz de 3, a raíz de 5, que son los elementos que nosotros vamos a ver en clase. Y finalmente está el conjunto de los números reales, que es el conjunto donde están, que se denota por una R, que es el conjunto que une a todos estos conjuntos. O sea, la unión de todos estos grupos representa el conjunto de los números reales.